Ok. Hola, Daira Falla está aquí con nosotros desde México. Ella es nacida en la Ciudad de México, es artista de graffiti, rapera, artista e instructora de defensa personal. Ella emplea el rap como herramienta principal para difundir mensajes de protesta, refleja fuerza, rebeldía y lucha. Lleva más de 15 años en un camino de empoderamiento y expresión artística que ha tenido un impacto positivo en la comunidad y especialmente en las mujeres de México. Recientemente también estuvo en una serie de Pan y Circo con Diego Luna, en donde ella compartió más de lo que ha hecho. Y aquí estamos hoy, Daira, muchas gracias. ¿Cómo Hola, estás allá en México? gracias. Eh, pues estamos bien todavía, pues en pandemia, ¿verdad? Todavía aquí sigue semáforo naranja, entonces, pues aún mayormente en casa, ¿no? Lo que se puede. Sí, claro. Y antes de empezar, porque estos temas son muy fuertes, lo que tú has visto en tu comunidad especialmente, y lo que tú haces con tu activismo son temas, la verdad, muy fuertes. Antes de empezar en eso, en esa plática, dime qué es algo que en esta semana que te dio gratitud, que una bendición en ti misma que puedes compartir. Ay, eh, permítame, es que me entró una llamada, perdón. Ah, está bien. Ahí estás. No, otra vez, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que justamente me Sí, entró una sí, llamada. claro. Algo, comparte con nosotros algo que en esta semana te dio gratitud, que estabas con ese sentido de positividad, que te dio algo en ti, algo que pasó para ti en tu vida, que puedas compartir. Em, bueno, si bien entiendo, es como qué me motiva a hacer esto, ¿no? Como lo que hago, así es como lo entiendo. Sí, sí, o como es lo que se dice, algo que diste gracias, que no necesariamente fuera de tu trabajo, pero algo que dijiste, wow, la verdad que gracias a Dios o lo que sea, al Espíritu, que tuve esto o lo otro en mi vida. Mira, creo que algo que fue como determinante en mi camino, ¿no? Como desde muy pequeña y más porque soy mamá adolescente, ¿no? Tuve mi hija a los 16 años, entonces creo que eso determinó muchas cosas en mi vida, ¿no? Porque a partir de tener como la conciencia de pues sí, de cuidar a alguien más, como de que ya ahora todo lo que tú hagas o no hagas repercute en directo en alguien que viene de ti, ¿no? Como que eso es lo que me motivó pues desde joven a buscar como otro estilo de vida, ¿no? Que Claro. fácilmente hubiese podido ser muy distinto por el entorno en el que vivo, pero que eso es lo que me motivó a tomar mejores decisiones o a mejor para lo que yo creía, ¿no? Que iba a ser bueno para ese nuevo ser, ¿no? Claro, claro que sí. Y ahora dime, ¿quién es Daira? Porque en tus redes estás muy activa y tienes muchísimo que has compartido con las mujeres, con la comunidad. Me fascinó eh, todo lo que tú has podido hacer y lo que sigues haciendo. Entonces, antes de tu evolución como rapera y activista, ¿cómo te describirías a ti, tu esencia? Ah, pues me considero una mujer fuerte, o sea, como que desde dentro, no sé, o sea, como que siempre ha sido algo que a veces ni yo misma sé, ¿no? Que me impulsa a seguir o a hacer cosas, ¿no? Que a pesar como de todo, siempre eso es algo como que siempre lo he tenido, ¿no? A veces se puede también a lo mejor malinterpretar como o interpretar desde el tener suerte, ¿no?
Ujú. también, o sea, como que considero que puedo ser una persona con suerte, porque si bien, o sea, una decisión me ha llevado como por un camino y esa otra decisión me lleva por otro camino y siempre ha sido como en esta cuestión de crecer, ¿no? Como que a pesar de los tropiezos o de las cosas malas que pues puede tener la vida, ¿no? Como que siempre llego a Sí. un punto en el que pues me siento bien o estoy tranquila o hay cierta retribución, ¿no? Y no hablo de lo económico, ¿no? Como que puedo considerar entonces que puedo tener suerte, ¿no? Muy bien, gracias. Sí. ¿Y qué fue lo de tu niñez? ¿En dónde y cómo fuiste criada que te dio esta gran empatía y el valor para defender, no nomás a ti, defenderte, pero también a los demás, los derechos humanos? Híjole, pues creo que lo principal que aprendí en esa época de niñez fue en los Boy Scouts. Fui parte como de ese grupo desde pequeña. Entonces ahí, o sea, pues muchos valores no solamente se dicen, ¿no? Sino se hacen. Ujú. Entonces creo que ahí fue como una buena base, ¿no? Una buena herramienta para mí, para mi crecimiento, donde no solo es, ay, ayudar al prójimo, no, ahí ayudábamos al prójimo, ¿no? El ser empático con el otro, ahí en realidad sí eras empático, ¿no? Porque la organización Scout, pues no tiene una religión, por ejemplo, en sí, ¿no? Puede ser de cualquier religión y ser Boy Scout. Entonces, desde muy pequeña tuve como ese acercamiento, ¿no? Y también, a pesar de que dividen los grupos en hombres y mujeres, al final se trabaja en conjunto y en equipo, ¿no? Entonces, creo que esa es la primer base, ¿no? Como en mi desarrollo que me dio herramientas para crecer de cierta forma. Wow, sí. Sí, no, que eso se ve, se realiza y se ve en lo que sigues haciendo, ¿no? Por toda tu vida. Te impactó mucho eso. Sí. Y ya. Ahora, platícanos acerca del estado de violencia ahorita en México, las desapariciones, obviamente, el feminicidio y especialmente para que los que no entienden, los que no viven en México, qué es lo que ha estado pasando y en qué estado estamos ahora. Uy, es bien complicado ahorita el tema social y político, ¿no? En México. Creo que todo el país, o sea, no hay una zona segura, ¿no? O sea, como que las zonas seguras tal vez pueden ser las turísticas, porque pues es lo que cuidan, ¿no? Para que siga viniendo el turismo y siga habiendo un ingreso, ¿no? Em, pero fuera de ahí yo considero que en todo el país estamos en una crisis bastante fuerte, ¿no? Hay pues muchos negocios en cuanto a la trata, en cuanto al narco, el tráfico de órganos, o sea, hay muchas cosas y muchas mafias que no se ven y no se dicen, porque Ujú. pues también hay gente a la que no le conviene, ¿no? Porque Claro, si todo esto pasa es porque hay quien lo permite, ¿no? Eso es sí. algo que tenemos como que tenerlo claro, que si pasa es porque hay alguien que lo permite. Entonces, en general, el país está mal, sí hay una descomposición social grave, ¿no? El tema de las desapariciones forzadas, ya sea de mujeres o de hombres, es algo de todos los días, ¿no? Entonces, Ujú. sí es complicado el ambiente, ¿no? De repente, pues la gente, o sea, la gente que, por ejemplo, que es migrante y que viene, ¿no? A visitar las familias acá, pues en ciertas temporadas, yo creo que sí se pueden dar cuenta pues de cómo están, ¿no? Sus poblados, sus pueblos, ¿no? De donde son originarios, que Sí. hay algunos incluso que pues aparentemente están muy bien o están cuidados, pero porque alguien más que no es el gobierno los cuida, ¿no? Entonces, la verdad es que acá en México está en este momento todo muy confuso, ¿no? Muy realmente como sin gobierno, ¿no? O sea, pareciese no sé, Sí, junto obviamente con, bueno, no hay que hablar del presidente, pero muchos temas ya más profundos que han complicado y como echarle fuego, más gasolina al fuego que ya estaba, ¿no? Este, entonces, eso nos lleva a lo que puede hacer la comunidad, porque igual
como tú dices, el gobierno la verdad que no ha hecho cambios y entonces a veces se deja eso a la gente, los individuales y a las comunidades. ¿Cómo se ha, en tu experiencia, cómo se ha manifestado eso? Yo sé que hay muchas protestas, manifestaciones, pero ¿qué es ese, pues, ese fuego entre la comunidad que has visto tú? Pues es el hartazgo, ¿no? O sea, antes de la pandemia ya veníamos con una serie de movimientos y de protestas, no solo en México, creo que a nivel internacional había como fuego en todas partes, ¿no? Estaba en Chile, ¿no? Como la protesta muy fuerte, que sigue, ¿no? No ha parado a pesar de la pandemia. Colombia también está en llamas, ¿no? O sea, creo que de por sí hoy, pues todo el mundo, ¿no? Como que tiene esta cuestión de reestructura, ¿no? De que las cosas no han funcionado para los más, ¿no? Porque finalmente el pueblo es el que es más y es para el que menos funcionan las cosas, ¿no? Entonces, Sí. no es posible que, por ejemplo, en México haya playas preciosas, ¿no? Y que tengan un gran ingreso en cuanto al turismo, y haya tanta gente viviendo en extrema pobreza, ¿no? O sea, cómo se reparte esa riqueza, pues nunca ha sido equitativo, pero ya no hablamos de ni siquiera que sea equitativo, sino que de verdad ya es totalmente polarizado, ¿no? O sea, no hay puntos de comparación de la extrema pobreza a la extrema riqueza, ¿no? Y Sí, todo lo que está en medio, ¿qué? sí, un abuso del poder, un abuso del dinero, de las corporaciones, um, sí, las compañías y exactamente que la gente, junto con el trabajo y los recursos que no hay, eh, se ven en la sociedad. Y también de tu experiencia, y nos puedes contar un poco de en donde tú vives, que es una de las zonas, el epicentro también de las mujeres desaparecidas. ¿Cómo se ha formado tu comunidad alrededor de ti, tus amistades, tras los años que has tú compartido esta misión, pues, de traer la atención a estos temas? Uy, pues sí, casi mi entorno tiene que ver pues con el activismo, ¿no? En sí, porque es necesario, como dices, para llamar la atención al tema, porque todo mundo lo vivimos, ¿no? O sea, en la comunidad a todos nos ha pasado algún tema de inseguridad y bueno, siendo mujeres peor. Y aún así, pues los gobiernos no reconocen y peor, no proveen lo que se necesita, ¿no? En este caso, yo vivo en Ecatepec, Estado de México, y aquí hay una serie de abusos policíacos constantes, ¿no? Entonces, es más fácil que si nosotros vemos policía, nos dé miedo a que nos dé seguridad, ¿no? Sí. Entonces, así de grave es la situación. Dinos tú un caso recién, un caso que te impactó mucho. Obviamente, pues todos son impactantes porque son de vida y muerte, pero un caso de que tú te acuerdes que puedes compartir a la gente que todavía no sepa qué es lo que pasa, cómo desaparece alguien, por qué la policía no hace nada. Ah, pues mira, te voy a contar un caso que tiene, si acaso, dos meses, y en este caso no es de desaparición, pero sí es de abuso policíaco. Cerca de donde yo vivo hay un mercado, ¿no? Un mercado, pues, de la colonia. Y en este mercado se suscita un problema dentro, o sea, digamos, de entre locatarios. Un grupo de locatarios solicita el apoyo policíaco, llegan los policías y en vez de llegar a mediar o a ver cuál era la situación, o sea, como pues hacer su trabajo, ¿no? Llegan a amedrentar, ¿no? A unos de los locatarios y termina con un joven adulto de 30 y tantos años muerto a manos del arma de un policía, ¿no? Lo matan, lo someten y lo matan a balazos y delante de la gente, o sea,
hay grabaciones, hay testimonios, hay todo, y es un caso que pues al día de hoy pues sigue sin haber como justicia, ¿no? La policía pues siempre va a buscar cubrirse, ¿no? Entre ellos, de hecho, había policías de tránsito, cuando o sea, los policías de tránsito no tenían ni siquiera que hacer nada ahí, ¿no? Porque era otro tipo de problema. Entonces hay muchas irregularidades y esa es una más, ¿no? Y cuando ha habido desapariciones, pues ahí sí ni cómo denunciar, o te aceptan la denuncia después de revictimizarte, ¿no? Si es una joven, por ejemplo, siempre está como la cuestión primero de seguro se fue con el novio, ¿no? Seguro al rato regresa porque anda de loca, ¿no? O sea, como que siempre culpan a la víctima antes de ponerse a investigar o antes de hacer su trabajo, ¿no? Que sería, pues, boletinar la búsqueda para que entonces se pueda hacer algo, ¿no? O sea, parece a veces más una burla, ¿no? O sea, Claro, sí. a que hagan su trabajo. Uh-huh. Sí, y eso pues parte de la cultura igual política en México como la de la policía que llevan muchos años con esa cultura, ¿no? De corrupción, de no tener justicia a casos especialmente, pues cuando no les conviene, cuando es culpa de ellos. Entonces, ¿tú crees que eso es parte de una generación ya vieja o que eso sigue, no importa, ¿cómo diré? Que los que están en poder son de una generación ya antigua. Entonces, ¿siguen trayendo esa cultura? ¿O cómo lo ves tú? Pues creo que sí, o sea, mal aprendimos todos, ¿no? O sea, creo que eso es algo que ahí está, pero también creo que no hay la intención de cambiar, ¿no? Porque, o sea, hoy los cuerpos, por ejemplo, policíacos, y que incluso pueden ya tener un buen cargo, un buen mando, pues son personas menores de 40 años, ¿no? Entonces, a ellos, ¿quién les enseñó y ellos por qué no han querido cambiar esas formas, ¿no? Porque creo que sí está como muy mal las instituciones, ¿no? O sea, como que ahí sí hay algo que incluso pueden no permitir, ¿no? O sea, como que pueden ingresar a alguien con buenas intenciones y al final no poder hacer nada, ¿no? O sea, si eres 1 contra 100 en una corporación donde ya todo está mal, lo veo complicado, ¿no? Claro. Entonces, ahí Sí, más bien es quién, más sí, que... sí, claro. Y es allí que viene la creatividad, cuando vi lo que tú haces es inyectar como una energía nueva, un modo nueva en traer esta atención y también pues el mensaje, porque cuando uno ve las noticias, o sea, las noticias, la verdad que la gente pues ya se acostumbró a ver siempre violencia y y pues no hace nada, no hacen nada. Pero tú junto con muchas de tus compañeras han ya por muchos años usado el hip hop, el rap, el graffiti, para no nomás elevar tu misma voz, pero dar esos mensajes. Entonces, platícame más acerca de eso, cómo te ha impactado a ti poder hacer eso. Pues mira, yo creo que de base, pues la cultura hip hop es de protesta, ¿no? O sea, desde el origen, de dónde nace, por qué nace, creo que ya ahí viene como mucho el por qué tomar esta cultura, ¿no? Y el por qué replicarla en México, ¿no? Entonces, pues es como seguir haciendo lo que en sí la cultura nos dice. La cultura hip hop es de protesta, de lucha, ¿no? De trabajo comunitario. Entonces, pues eso es lo que hacemos acá, ¿no? Seguimos trabajando en la comunidad, empoderando, por ejemplo, se dan talleres, ¿no? De rap a mujeres, sobre todo a niñas, a niños, pues para empoderarlos en base a su palabra, ¿no? Porque muchas veces desde ahí empieza como el abuso de poder, ¿no? Desde el hecho de hacerle creer al otro que no puede decir las cosas, ¿no? O que no debe de hablar. Como mujeres siempre nos dicen que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Sí. Entonces, como que es el anular nuestra palabra,
pues es anularnos, ¿no? Como personas, como dicen que lo que no se nombra no existe. Entonces, creo que esa es como la primera base o la primera herramienta que como raperas y raperas, pues hacemos, ¿no? Como nombrar las cosas, decirlas y después pues ayudar o colaborar con otros para que también puedan hacerlo, ¿no? Así es. ¿Y cuál ha sido tu experiencia ya pues como maestra en hacer estos talleres, en sacar esa voz de la mujer mexicana? Porque exactamente, yo de mi abuela y de mi mamá todavía, ay, mejor calladita. O sea, pero nuestra generación ya es como que, no, madre, si usted no dice nada, pues ahí se va a quedar, ahí quédese, calladita y sufriendo. Entonces, sí, yo pienso que igual que hay muchos que se están quedando atrás, pero hay mucho en nuestra generación que sí estamos sacando adelante y quebrando esos, no sé, como esos chains, esos alambres que nos quedan Sí, atrapados. esos patrones, ¿no? Ajá, sí, Que nos enseñaron desde, pues desde siempre, ¿no? Sí, creo sí, que eso sí es algo generacional, o sea, como hace unos días un expresidente mexicano dijo que dónde estábamos las feministas en su sexenio, ¿no? Y pues en la primaria, o sea, las sí, que, las que hoy estamos más grandes, pues seguramente en la secundaria, o sea, éramos niñas, sí, adolescentes, y ahí estábamos, ¿no? O sea, sí es un tema generacional, sí es un tema en el que ahora hay más herramientas también, ¿no? Para comunicarse, para aprender. Entonces, creo que en base a eso es que ha cambiado la forma de percibir el mundo y de saber que podemos hacer más, ¿no? Porque aún así, o sea, sigue, somos la mitad de la población, pero no la mitad ha despertado aún, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay mucho trabajo que hacer, o sea, todavía me decías que como maestra, ¿cómo veo esto? Y más bien como persona o como parte de la comunidad, veo que pues ahí va el trabajo, pero aún falta mucho, o sea, puedo decir que tal vez de 10 mujeres, tal vez 8 todavía no tienen como una conciencia o una perspectiva en cuanto al género, o sea, como que todavía no se termina de reflexionar la sí, opresión, ¿no? Que vivimos. Y en eso me incluyo, ¿no? Porque a mí me costó muchos años terminar de entender o empezar a entender pues el sistema de opresión, ¿no? En el sí, cual sí vivimos y que es real y que es palpable claro, todo el tiempo en diferentes escalas y es distinto para cada una, pero está, existe y eso cuesta mucho, ¿no? Porque también duele. También hay que hablar sí, de que duele y duele enfrentarse a la familia y duele tener debates todo el tiempo y duele, o sea, es una herida constante, ¿no? Que no sí, termina de cerrar. Entonces, creo que en ese aspecto falta todavía mucho y ahí va, o sea, confío. Se dice que son como de aquí, de esta era, de este tiempo, como 100, 150 años para que esto de verdad se refleje. ajá. Entonces, pues espero que alguien algún día, en otra era, en otro momento, de verdad Eh, pueda disfrutar de una libertad y una plenitud como persona, ¿no? sí. Oh, sí, buen dicho, la verdad que sí. Es trabajo duro y sí, tienes razón que sí duele. Eso también me hace pensar, cuando van a hacer protestas, porque igual acá en Los Ángeles se han manifestado muchísimas protestas, pues todo el país, y muchos son jóvenes de 20, 18 años, allá afuera haciendo las protestas y manifestaciones. Y había como así un chiste entre los más mayores de edad, hay que decir, que decían, no, ahorita va a salir la mamá con la chancla, que se métanse a la casa, o sea, porque hay como esa mentalidad de que, ay, no hagas ruido, no andes ahí haciendo bulla, métete para adentro, ¿verdad? Pues, entonces, ¿cómo en ese activismo, especialmente en México, cómo
llevas ese mensaje para que la gente para que la gente se entusiasme y participe? Uy, eso es algo que creo que apenas va. Es muy complicado porque evidentemente hay miedo, ¿no? O sea, podemos decir que estamos sin miedo en el sentido a lo mejor abstracto, ¿no? De que ya eh, hay cosas que hemos superado, ¿no? O que ya no, Sí, ya a lo mejor que ya no nos paralizan, pero evidentemente miedo siempre va a haber, ¿no? Entonces yo creo que es normal que las familias digan, ¿no? Que que no salgas, ¿no? Que no vayas, que tengas cuidado, ¿no? Porque saben lo que puede pasar. O sea, eso no es un engaño, ¿no? Sabemos que estamos en riesgo constante y que una manifestación pacífica se puede tornar en agresiva de un momento a otro. Entonces, sí, sí creo que quien sale a la calle sí debe de tener esta conciencia del cuidado, del autocuidado, del cuidar al resto y del saber que puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí hemos visto casos muy extremos, ¿no? O sea, han habido desapariciones dentro de las marchas, muertos. Entonces, creo que sí, o sea, que si sales de la casa es un riesgo, pero también quedarte dentro de la casa es un riesgo. El no hacer nada es un riesgo. ándale. Entonces, es elegir dónde quieres morir, aunque suene Sí, muy fuerte, porque, o sea, ¿qué eliges, no? ¿Morir haciendo algo o morir en tu casa haciendo nada, ¿no? tú, Soportando y aguantando. oh my God, sí. Esa la voy a repetir porque eso allí es la verdad, que uno sí se queda como paralizado, que está bien si al principio es tan fuerte el tema, lo que está pasando, que a veces uno no sabe qué hacer al principio, eh, pero después hay un tiempo en donde, como tú dices, tienes que elegir qué vas a hacer. Te quedas ignorando los problemas, ignorando lo que puedas hacer, o vas a tomar parte, vas a participar de alguna manera. Y hay diferentes modos de participar. Puedes compartir cómo uno puede participar, ya sea estar físicamente protestando en las manifestaciones, pero a partir de eso, ¿qué otras maneras hay para apoyar este movimiento? Pues yo creo que en general en los movimientos sociales, para empezar, pues uno debe de saber, ¿no? O sea, el saber Ujú. el por qué se está manifestando la gente, ¿no? Porque todo tiene una causa. Entonces, por ejemplo, ahorita en Sí, México hay una lucha muy fuerte con el agua en el norte del país, ¿no? Y por ejemplo, ahí es bueno, ¿por qué la gente está luchando? Entonces, creo que hoy todos tenemos esta herramienta maravillosa que es el Internet y podemos ujú. buscarlo, ¿no? Podemos informarnos. Y a partir de eso y de tener información y de preguntarnos y todo, pues tener este pensamiento crítico y decir, ¿me interesa? ¿No me interesa? Y si me interesa, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y en el que puedo hacer, como dices, a lo mejor físicamente no estoy ahí, pero a lo mejor puedo brindar cierto recurso, aunque sea $1, ¿no? O sea, lo que sea, Sí. eh, pues para contribuir a esa causa, ¿no? Y eso es muy valioso porque finalmente, gracias a eso, es que hay gente que puede seguir luchando, ¿no? Hay gente que es la que está ahí, ¿no? A pie, pidiendo y exigiendo, ¿no? De cara y de frente y poniendo el cuerpo para que estas luchas sigan. Entonces, creo que sí hay formas, ¿no? De contribuir, aunque uno no esté ahí físicamente. Por ejemplo, yo desde el rap, pues hablo, ¿no? De la problemática social y trato de pasar el mensaje mediante lo que yo hago, ¿no? De hacer Sí. que se replique y que llegue a otras personas y que llegue incluso, pues a quien ni siquiera tal vez lo había ni pensado, ni visto, ni sabía que existía, ¿no? Entonces, Claro. creo que sí hay muchas formas en las que podemos contribuir para que algo sea visible y para hacer que tal vez cambie, ¿no? Porque pues al final igual nada está garantizado, pero Sí. podemos tratar de cambiarlo, ¿no?
Sí, y el tema es importante porque, mira, sabemos que hay muchísimos mexicanos acá en los Estados Unidos, en California especialmente, y no es pregunta de que amamos a México. Tenemos todavía nuestras familias, amigos allí. Entonces, es decir, ok, ¿cómo podemos apoyar ahorita los movimientos que están pasando? Porque también no es de que, ay, nomás voy una vez al año a visitar y luego ya me olvido. Ay, la comida qué buena y la gente qué amable. O sea, claro que sí, pero esa gente allí está, todavía está en el medio de la violencia, de la corrupción, de todo lo que está pasando y son momentos muy difíciles que de este lado de la frontera podemos apoyar. Yo sé que tú tenías una colaboración, si puedes también platicar acerca de la colaboración y cómo te podemos apoyar a ti si estás dando clases virtuales para poder apoyar a personas como tú que están haciendo el trabajo y están manifestando allá en México. Bueno, acá en México hay diversas colectivas y organizaciones. En mi caso, pues soy feminista y pertenezco a una red, ¿no? De feministas acá en el Estado de México que se llama Manada Periferia. Ahí en la página de Facebook pueden encontrar como toda la información, así tal cual como se escucha, Manada Periferia. Y yo como Daira Falla doy talleres de defensa personal y de perspectiva de género, ¿no? Donde tratamos como de sensibilizar a las personas con respecto a la problemática de desde dónde viene, ¿no? Como esta violencia al hablar, ¿no? Incluso hay palabras, oraciones y cosas que hacemos o decimos que no parecen violentas, pero lo son. Ajá. Entonces, bueno, yo todo mi proyecto lo tengo siempre, lo que voy a sacar, pues igual en mis redes sociales. eh, Igual estoy como Daira Falla, es DAYRAFYH.com, ahí tengo mi página y ahí es donde pues también pueden apoyarme, ahí está mi música, ahí salen los talleres, ahí sale como toda la información. Y son los talleres de defensa personal, también los organizamos con ESD Global, que es una organización que se dedica justamente a crear más espacios y a crear instructores que den estos talleres de defensa personal. Entonces, en mi caso, a mí me becaron el año pasado para ir a ser parte, ¿no? De este proyecto. Entonces, ellos también reciben donaciones porque pues todo el trabajo que hacen también es sin fines de lucro, ¿no? Entonces, también por ahí está ese otro trabajo. Qué padre, ¿no? Está buenísimo. Y en tu experiencia, ¿cómo fue que empezaste en la defensa personal? Que también eso es algo increíble. No se ve tanto alrededor de México o es algo que ya ha estado más, es más común. Yo creo que sí, cada vez es más común por la situación en la que vivimos, ¿no? Sí. En lo particular, yo empecé hace 4 años y medio, que fue cuando mi hija entró como en esta etapa de cambios corporales de la adolescencia. Y entonces como que repensé en, wow, vivo en Ecatepec, Estado de México, y tengo un adolescente, ¿no? Wow. Entonces era como brindarle las herramientas, pues primero a ella, ¿no? De que saber cómo cuidarse en el espacio público. Y ahí empezó todo, ¿no? Como en esta cuestión de querer cuidar primero, pues, a mi hija y Claro. después, pues, compartirlo con más personas, ¿no? Entonces, ese fue el origen, ¿no? Y la razón por la cual me acerqué a la defensa personal. Y finalmente entendí muchas cosas ahora en Costa Rica, en la beca que tuve con ESD, de la defensa personal, porque pensamos, o si escuchas defensa personal, piensas solo en golpes, piensas en un ataque, ¿no? En un momento ya de shock, digamos. Entonces, acá aprendí que no, ¿no? O sea, la defensa personal empieza desde el decir no y desde el decirle no a una amiga, a tu mamá, ¿no? A alguien que cuesta más trabajo decir no porque es alguien cercano,
pero desde ahí empieza, ¿no? Desde el no sentir la incomodidad, ¿no? Del no dejar Claro. que alguien te incomode, porque muchas veces dejamos pasar estas primeras sensaciones y entonces Ujú. ahí es cuando escala la violencia, porque la violencia nunca va de bajada, ¿no? Eso es otra cosa, siempre va a subir. Entonces, eso, aprendí muchas herramientas en cuanto a la defensa personal preventiva, ¿no? O sea, digamos Sí. preventiva en el aspecto de evitar tener un ataque físico, porque ya estando en un ataque físico hay cosas que serán inevitables, ¿no? Como el salir lastimadas de alguna u otra forma. Entonces, eh, eso, o sea, como el prevenir siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Claro que sí. No, muy bien dicho, ese buen punto lo que tú dices, que empieza dentro de nosotros, antes de dejar que suceda alrededor de nosotros. Y, y sí, ¿qué dirías que eso es un proceso de superar ese autoestima también? Self-esteem, autoestima, ¿verdad? Autoestima. Estima. Sí, ¿cómo juega eso, el autoestima, en poder como mujer especialmente defenderte, no nomás en cómo discutimos, como tú dices, que es súper importante, pero también ya después en lo físico? Híjole, bueno, con el autoestima creo que como mujeres tenemos igual ahí una doble carga, ¿no? Porque desde pequeñas Ujú, también nos inculcan a tener que ser la bonita, ¿no? A tener que ujú. ser la que se arregla, a tener, o sea, como esta cuestión femenina, ¿no? De tener que ser esta modelo, ¿no? Que sale en la revista. Entonces creo que desde muy pequeñas se nos enseña a ver eso y no a empoderarnos o a no el sentirnos seguras de quiénes somos y qué somos y que con eso podemos hacer muchas otras cosas, ¿no? Seamos como seamos. Entonces, creo que desde muy pequeñas tenemos mucho que perder, desde cómo este sistema nos mete tantas cosas de estereotipos en la cabeza, ¿no? Nos Claro. nubla tanto la visión que no nos permite sabernos poderosas a pesar de todo lo demás, ¿no? O sea, ahí hay un tema como en la conversación que tienen, ¿no? A la fecha los padres, ¿no? Y que es algo de desaprender también, ¿no? Que lo que dice ahí Sí. la tele y lo que pasan en los Ajá. comerciales, pues no es la felicidad, ¿no? No estar delgada o delgado, porque no todos podemos serlo, porque nuestra fisionomía no lo es, ¿no? Porque, no, Sí, o sea, esas cosas creo que también es otro tema a trabajar muy fuerte, ¿no? Pues en todo el mundo con las mujeres en general, ¿no? claro. Porque creo que los hombres no batallan tanto con eso, ¿no? Sí, es un tema interesante porque igual en defender el cuerpo físico, pero luego hay lo de la salud mental, que es ese tema que tú tocas en hablar de la autoestima, que ya de adultos uno tenemos que encontrar ese paso nosotros mismos en que, lo que me dijo mis padres no era todo cierto o correcto. Lo que aprendí en la escuela también no era completo, porque a veces tenemos que nosotros completar lo que es la realidad, no nomás de la sociedad, pero de lo que no es justo y tener ese valor de hacer decisiones difíciles, ¿no? Porque a veces eso incluye hacer muchas decisiones difíciles. Entonces, sí, como curioso, una curiosidad de cuando haces tus talleres, salen esos temas de la salud mental y me imagino muchas de las mujeres que vienen a esos talleres, cómo empiezan a realizar como ese cuadro en donde vivían y quieren salir de eso, ¿no? Sí, tengo, por ejemplo, uno que es muy pequeño, que es empezarnos a preguntar sobre el espacio que habitamos Ujú, como mujeres en donde nos sentimos seguras, ¿no? ujú, La mayoría va a decir que en sus casas y el espacio más seguro
en su habitación, ¿no? O sea, el lugar en el que habitan ya en soledad, digamos. Ujú. Eso es algo muy fuerte porque a diferencia de los hombres, a ellos el lugar en el que, aparte de sentirse seguros, se sienten libres, es en la calle Mm. y es en Wow. compañía, ¿no? Entonces, el cómo socializamos tanto los hombres como las mujeres también es muy distinto y es Sí, parte de esta construcción este, heteropatriarcal, ¿no? sí, De toda la vida, ajá, sistémica de toda la vida y en todo el mundo. Entonces, claro. esto también es como algo muy fuerte de entender porque yo como mujer, ¿cómo es posible que me sienta más libre y segura en mi habitación sola? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué no Sí, puedo habitar otros espacios y sentirme libre y segura, ¿no? Ese es como un punto, pues sí, de inflexión en las vidas de muchas, ¿no? Porque ya ujú. empiezas a cuestionar otras cosas, ¿no? Ya de adulta, porque ya sabes, ya te das cuenta, incluso pues estudiamos, trabajamos lejos de nuestras casas, y cómo es posible que a pesar de esta supuesta libertad, ¿no? De hacer y deshacer, y porque ya estamos en la era moderna, ¿cómo es Sí, posible que este espacio siga siendo nuestro lugar de libertad y seguridad? muy fuerte ese tema, sí. Muy, muy fuerte. Pero entonces, ¿cómo ves tú eh, ese progreso? Que han sido unos yo creo, pues, a ver, en tu experiencia, la perspectiva que has tenido, ¿qué ha sido algunas de las cosas positivas que has visto entonces tras tu trabajo, en colaborar con mujeres, dar tus talleres? ¿Qué ha sido cosas positivas que sí has visto en ese progreso? Pues creo que es, o sea, el ver mujeres que tal vez ya no hay como, o sea, termina el taller y hay cierto seguimiento, pero pues después evidentemente nos distanciamos, ¿no? Pero Ujú. algunas, ¿no? Que siguen en Facebook o que seguimos por ahí de repente compartiendo otros espacios, te puedes dar cuenta de cómo han cambiado, ¿no? De cómo ha Ujú. cambiado lo que dicen, o incluso ellas, ¿no? Físicamente o en su Sí. vestimenta. Por ejemplo, yo antes no me maquillaba, ¿no? O sea, me voy a poner de ejemplo, yo no me maquillaba, era como súper, súper masculina, todavía lo soy, ¿no? Pero era como en esta cuestión justo de defensa, ¿no? De saber que yo no podía salir a la calle vestida de cierta forma o arreglada de cierta Ujú. forma, porque entonces soy más propensa a cierto tipo de ataques, ¿no? Cierto. Entonces, como que todo eso nos va dando a cada quien, ¿no? Diferentes formas de cambio y de pensar. Entonces ahora yo ya sé o yo me siento ya segura de poder salir de otras formas porque Ujú. ya sé también, ya tengo herramientas de cómo reaccionar si tuviese un ataque, ¿no? Claro. Entonces, todas estas herramientas nos van nutriendo y nos van haciendo sentir y ser distintas todo el tiempo. Y creo que en el sentido, como decías, de la escuela y del aprender, algo que he aprendido ahora es nunca dejar de aprender, ¿no? Sí. Ser personas que estemos en constante lecturas, en talleres, en círculos, ¿no? En conversatorios, en todo esto que nos permita seguir como comunidad retroalimentándonos y Ujú. tener estos puntos de debate, porque el debate siempre va a nutrir, ¿no? Entonces, Claro. eso creo que es algo que no teníamos tampoco tan permitido en este aspecto de, pues, del calladitas estábamos mejor, ¿no? Entonces, Sí. no compartíamos lo que pensábamos, no compartíamos lo que vivíamos, no Ujú. compartíamos nuestras experiencias en general y pues nadie sabía y nadie se enteraba de lo que pasaba y todas pasábamos lo mismo en Claro. diferentes formas. Entonces, creo que eso, así como que ese es el punto donde chocamos todas y decimos, a mí me ha pasado esto y es muy similar a lo que te ha pasado a ti y es muy similar a lo que le ha pasado a alguien más. Y entonces es eso, o sea, como el poderlo ahora verbalizar, exponer, compartir, nos ha hecho darnos cuenta que el problema no éramos nosotras,
que era sistemático, ¿no? Y por eso es que Exactamente. creo que cada vez más somos más y espero que algún día sí seamos la mitad. Yes, aplauso para esto. Sí, tengo que repetir esto porque es muy importante lo que tú dices de seguir aprendiendo. No importa qué edad, porque eso sí lo he visto con mi mamá, que tiene ya sus 70 años y ella le gusta estar en grupos y he visto que su vida ha cambiado muchísimo en aprender lo del autoestima, en tener ese empoderamiento, hablar con otras mujeres, pero eso tomó muchos años para que ella se sintiera a gusto, desahogarse, platicar, eh, y que es muy importante que las mujeres sepan, especialmente las mujeres latinas, que aprender no es nada malo, tener ese poder de la mente y del espíritu, eso les va a servir no nomás para ellos mismos, pero también en la familia, que Sí. no, que no se rechace. Y ahorita dijiste otra palabra bien importante en esto, que es el espíritu. Y creo que eso es algo que también, pues no solo como, o sea, como latinos, en el sentido de que nos robaron, ¿no? Como toda nuestra identidad ancestral, ¿no? Todos los rituales y todo lo que hacían nuestros Ándale. ancestros antes de la colonización. Y creo Sí. que eso, el espíritu y el volver a conectar, ¿no? Con este ser y este espíritu de lucha y lo guerrero que era nuestra raza, ¿no? Sí. Y los valores, creo que también, ¿a qué le dábamos importancia, ¿no? ¿A qué le daba importancia a nuestros ancestros? Y ahora, ¿por qué ya no valoramos esas cosas? Creo que tenemos mucho que seguir aprendiendo de lo de antes, ¿no? Sí, Para no claro. estar cometiendo los mismos errores que ahorita pues creo que en eso va mucho de lo que estamos mal, ¿no? Porque hay este abuso en el querer tener más, pero el tener más riqueza, el tener más poder, el tener más dinero, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Sí. En vez de tener más amor, más compasión, más sentimientos Comunidad. nobles, más comunidad, más trabajo colectivo, o sea, creo que ahí nos hace falta reflexionar mucho sobre por qué querer más y qué más queremos tener, ¿no? Sí, muy exactamente. Igual, cómo reconectar con la generación que está ya mayor de edad, porque eso también es una fuente súper valiosa, poder conectar con esa energía de los que ya son nuestros abuelos, ¿no? Que pues en cierta, bueno, en las sociedades del oeste, capitalismo y todo eso, no se valora al viejito, la verdad, que se tiran a la calle o lo que sea, los abandonan. Y yo pienso que, bueno, en México, en ciertas culturas sí hay mucho respeto al mayor de edad, pero siento que todavía no hemos podido conectar con esa energía de lo que saben, de esa sabiduría que tienen. Y como tú dices, de muchas de las cosas que ellos hacían en sus tiempos. La verdad que hoy en día es como si la mezcla de nuestro género, nuestra generación y de la generación de ellos está como está cruzando, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo crecer en el jardín, comida. Eso es algo, pues, de la generación de ellos. En México eso es lo que se hacía. Y ahorita, ¿qué estamos haciendo? Pues no podemos salir. Ya no hay o ya casi no hay restaurantes o hay riesgo, etcétera. O hay que ahorrar dinero. Entonces, ¿quién sabe más de eso que nuestros abuelos, nuestros papás? Sí, ¿Verdad? sí, ahora justamente creo que la pandemia nos dio esa oportunidad, ¿no? De darnos cuenta
de lo importante, ¿no? De la familia, del saber, como dices, el autocultivo, ¿no? El tener las huertas en casa, ¿no? Antes Sí. en casa habían animales, o sea, a mí me tocó todavía en la casa de los bisabuelos, o sea, me acuerdo muy poco porque yo era muy pequeña, pero tenían animales, ¿no? O sea, tenían un puerco, tenían gallos, gallinas, o sea, como todo eso había, ¿no? A pesar de estar en la ciudad, lo tenían. Sí. Y ahora pues no, no, con problemas ahí hay un poco de pasto en los Ajá, parques, ¿no? sí. Entonces, creo que eso, bien dicen que si después de esta pandemia seguimos igual y no aprendimos nada, nos merecemos la extinción, ¿no? ¿Verdad? Sí, Y creo que sí, o sea, en este aspecto de no cuidar pues la tierra, ¿no? la tierra, sí, Los recursos no renovables, sí, que eso es algo que sí nos enseñan en la escuela, en la primaria, ¿no? claro, Los recursos no renovables que tenemos, cuidarlos y protegerlos, ¿no? Y creo que pues también todo va como en esta cuestión del capitalismo y los consumos rápidos, ¿no? Y el nivel de exigencia que tiene el capitalismo de todo en el momento, ¿no? Y sí. máxima producción, pero ¿para qué? ¿No? O sea, Ujú. es como este otro ejercicio del popote plástico, ¿no? Del sorbete, que es, o sea, yo dejo de usarlo, pero la empresa no deja de producirlo. Claro, Entonces, ¿en qué momento esto va a parar? sí, sí, Y creo que ahí hay otros muchos puntos por reflexionar en nuestros consumos, eh, pues para hacer menos daño a la tierra, ¿no? Tener menos impacto, eh, pues sí, no dañarla más de lo que ya está, ¿no? sí. Y reconectarnos a la tierra, porque eso, la verdad que sí, es otro tema que, como tú dices, todo lo tenemos a la mano. Sí. A ver, ¿cuántas personas saben de dónde viene el pepino, cómo se crece la cebolla? O sea, han plantado una semilla aún en un vaso de tierra o en el jardín. La mayoría, pues, no. Entonces, tener esa experiencia, tener esa conexión con la tierra, sí es algo muy primal del humano, pero igual nos lleva, y lo que tú dijiste que sí es súper importante, a la conexión con nuestros ancestros y con lo primario de ser humano y tener una vida como, pues, bien vivida y vivida para lo mejor para nosotros, pero también nuestro alrededor. Eh, Yo creo que el tener una planta nos da como este punto de reflexión del cuidado, sí, o sea, de que si es de sol, le tiene que dar cierto sol a cierta hora, ponerle cierta cantidad de agua, ¿no? O sea, como todo el cuidado que eso requiere, creo que es un buen ejercicio, como que cada quien en su casa hacerlo en medida de lo posible para valorar, ¿no? Todo lo que hay afuera, ¿no? Si hay gente que no puede tener plantas porque sí, no puedes, se te mueren, ¿no? Y ajá. entonces, ¿por qué no cuidas las que ya están vivas afuera, ¿no? ¿Por qué no protegerlas? Ahí hay mucho que hablar en ese tema también. Sí, y ya nos fuimos a lo de, sí, lo del impacto de la tierra, pues, porque sí, pues es todo conectado, ¿no? Es Sí. todo conectado. Y la verdad que, pues, el dolor que siente la tierra, pues, se nos regresa a la sociedad. Entonces, sí, hablando de los temas de la violencia, pues también hay ese abuso y violencia hacia, pues, la tierra. eh, la línea de dónde viene la comida, todo eso es otro tema muy fuerte también. Pero, ¿qué más puedes compartir con nosotros, Daira? Este, has hecho muchas clases virtuales. ¿Aún hay disponible clases que estás dando que puede tomar a las personas que viven en México y también que estén acá en los estados? Vamos a abrir nuevas fechas
próximamente para talleres de defensa personal. Todavía no te sé decir hoy qué fecha, ¿no? Es la que Ujú, sigue, pero sí estamos en constante, pues también revisión, ¿no? Porque ujú, pues no es lo mismo dar un taller físico y aparte claro. por el seguimiento, porque también creo que merece tanto el respeto como el ser también responsables, porque la defensa personal en un punto, o sea, podemos creer que es como ir a tomar una clase X de box, ¿no? O ir a correr al parque, y no, la defensa Ujú, personal sí requiere de más cuidado y de más cercanía, justo por lo delicado del tema, porque hay incluso momentos o puede pasar, ¿no? En ciertas sesiones, dependiendo de la gente que asista, que puedes desatar un momento de crisis, ya ujú, sea porque se desate un trauma claro. o porque se reconozca algún tipo de abuso que incluso la persona ya siendo adulta lo había olvidado. Ujú, sí. Son pues en este mecanismo de defensa, ¿no? De la cabeza, cuando hay abusos de niños, la misma defensa de la persona bloquea, ¿no? Esa parte. Ujú, Y a veces siendo adulta sale, ¿no? Y más en este tipo de talleres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, o sea, no podemos ser irresponsables y decir, ah, sí, vengan todos a aprender defensa personal porque es padrísimo y sí nos va a servir a todos, o sea, no es tan sí. sencillo, ¿no? No, Ujú, no se puede hablar a la ligera y por eso es importante que exista un acompañamiento real y una red ujú, de apoyo para las personas que asisten. No nada más es yo voy y yo tomo el taller, sino que sí debe de haber una red de apoyo ujú. atrás, donde si se desatan este tipo de cosas, podamos atender a la persona. Entonces, no es tan sencillo como pareciera Sí. y se tiene que tratar con respeto y con responsabilidad a todos los participantes. Por eso es que no damos talleres como tan frecuentes Ajá. o digamos que en horarios, ¿no? Como un día decir, hoy tengo el taller Sí. de la mañana y luego de la tarde y luego de la noche, Ándale. porque no es tan sencillo. Incluso para nosotras como instructoras es un shock constante, ¿no? Es un poco como el psicólogo que tiene que también tomar terapia. Es, Sí, es más o menos así la comparación para que entiendan que sí es un proceso fuerte, ¿no? sí, Y muy porque emocional. tú estás dando tu energía igual de que la gente trae la energía en sí mismos, que vienen y se desahogan o a veces ves a personas que no estén tan participando y tienes tú que ver y sentir esa energía de todos los que están en tu clase, ¿no? Me imagino. Así es. Eh, y poder ver quién necesita más apoyo, quién no, sí, puedes platicar un poquito de eso. ¿Cómo es que tú, cuando das tus clases, las primeras 2 o 3 clases, empiezas a conocer quién está en tu clase? Pues acá, o sea, en lo virtual es complicado porque si bien a lo mejor por miradas, por cierto comportamiento, ¿no? Puedes ver a las personas y darte una idea de lo que está pasando, Sí. es complicado al final no estar ahí, ¿no? Porque no, justo no sientes la energía igual. Ajá, Entonces, habrá incluso a lo mejor personas que estén súper animadas y con todo el entusiasmo y terminando la clase sean las que estén devastadas, ¿no? sí. Entonces, es complejo como conocer, ¿no? A las personas así, o decir, no, ya en 2 clases ya sé perfecto quién es quién. No, yo creo que no, y menos porque la mayoría estamos en procesos de cambio, ¿no? Cuando te acercas más a este tipo de talleres es porque estás queriendo cambiar algo, o ya sea algo que pasó o evitar que algo pase, ¿no? Entonces, en esta cuestión del reconfigurarte, creo que no podrías conocer a la persona, ¿no? Porque está abierta esta persona a cambiar lo que sea que tenga que cambiar para tener una mejor vida, ¿no? Claro. Entonces, sí, es creo que un tema ahí como, pues sí, con varios puntos complejos que... Sí, y me gusta que dices eso porque no nomás es físico, y tengo que repetir lo que dijiste, que clase de defensa y aprender lo de defensa personal
no es nada más, ay, le voy a hacer así, a ver, enséñame a hacer, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Cuando alguien me viene y me ataca. Lo que tú dices es también tener ese concepto de la energía, de cuando uno sale a la calle,